del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesús estén ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Puestos en la presencia de Dios, vamos a preparar el corazón para escuchar la palabra y recibirlo a Jesús, pidiendo humildemente perdón por nuestras faltas. Porque muchas veces, por tantos tiempos de pandemia y de tantas dificultades, hemos aflojado un poco nuestro espíritu de oración. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque tantas veces por apartar nuestra mirada de Jesús, hemos comenzado a hundirnos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por las veces que, por nuestra falta de humildad, no hemos pedido auxilio al Señor en nuestras dificultades. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Vamos a rezar por nuestros difuntos. Hay una oración de San Agustín que nos tiene que iluminar, que dice: una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima en nuestros ojos se evapora, una oración por su alma la recibe Dios. Al acompañar a nuestros familiares, vamos a rezar esta oración que la recibe Dios por los hermanos que han partido. Por María, mamá de Ezequiel, por Ezequiel y su familia, que son del grupo Tau. Por Miguel Ángel Amorini, que ha fallecido en esta semana. Cristina Méndez, que es una laica consagrada que falleció de coronavirus. Irma Sanabria, que es prima de Ofelia, de la capilla Nuestra Señora de Pompeya. Aide, que es una amiga de Mirta Fabris. Por Agustín Fernández, por el negro Reynoso, cariñosamente, y por Clímida, por Nela, Alicia Benavides, Ignacio Míguez, Bocha Doncel, Zuli y Eduardo Casale, Ida Eney, Eduardo Fiecone, Eugenio Penesi, Leonardo Vigil, por el padre Luis Furlato, por el padre Alejandro Gagliardo, por el padre Harry Balance, por el hermano de Fabio Carciotti, por el padre obispo Miguel Ángel, por Hipólito Pedro Gil Elizalde, por Anabela, la chiquita del Hogar Santa Rosa. También vamos a rezar por la salud de Juan José Ratti, de la tía Pichi, que nos sigue desde Córdoba, por Delia y Pipo, por Marta y Raúl Firpo, por Moni, la hermana de Lara, por Silvana, por Don Román, por Víctor Romero, que está recuperándose, es el papá de Patricia Romero, la maestra del Colegio San Ramón, por Amancay y sus papás Noelia y Leandro. Amancay nació el 30 de abril, es la segunda bebé del grupo de los 8, de la oración de los 8. Vamos a pedir por ellos, todos ellos están con coronavirus. Por Dolores Mosquera, que está internada en terapia intensiva. Dolores es la hermana de Mercedes, la esposa de Gustavo Borda. Fran es la hija de un compañero de oración de Gogi, de Entretiempo. Tiene leucemia leve y hoy está internada por un virus. Por Laura y por su hija Josefina, que están
en peligro de perder la vida. Por la salud de Felipe Naín, que es hijo de Gonzalo, un conocido techista de Benavides. Por Inés Pereira, que es una nenita del Jardín de San Ramón, que tiene leucemia y gracias a Dios está terminando su tratamiento. Y por María Pons, que es una mamá del Colegio San Ramón. También nuestra gratitud a Dios por todas las cosas que recibimos. Por Paz, la nieta de Cari y Aníbal Aliciardi, del Grupo Tau, que está trayendo alegría a su familia, a Santi y a su Florencia. Se llama Paz. También una Ave María para las hermanas de Don Orione, que están ayudando en el Hospital Santo Gianni, la hermana Teresita y la hermana Pastora. Por Gabriela, Ignacio, Juan. Por la familia Paganelli, por Francisco y Mercedes, que en estos días van a ser papá y mamá de Nadia, que en ucraniano quiere decir esperanza, es todo un siglo. A sus abuelos, Alicia y Gustavo, un beso grande. Y por todas las intenciones que tenemos en el corazón cada uno de nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb entró a la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su mano, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después que se alimentó la multitud, Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudido por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame a ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Se hacen largos estos días, se hacen complicados por muchas cosas, y a veces hay que reforzar, hay que renovar los esfuerzos para mantener en pie nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra alegría de vivir. El Evangelio que acabamos de proclamar, generalmente nosotros lo primero que nos quedamos mirando es el tema de que Jesús camina sobre el agua, Pedro camina sobre el agua, y es cierto, es verdad, pero hay una cosa primera que no tenemos que olvidar, que es ¿qué es lo que hace Jesús cuando termina el milagro de la multiplicación de los panes? Dice que pidió a los discípulos que fueran antes que él a la otra orilla. Jesús se queda despidiendo a la gente y después se retira a un lugar solitario a rezar. Y dice: al atardecer todavía estaba allí solo rezando. Y este es el ejemplo más fuerte y más importante, ¿no? El ejemplo de Jesús rezando es el argumento de más fuerza para enseñarnos la necesidad que cada uno de nosotros tiene de la oración. Hay en la primera lectura que hemos proclamado en este domingo un ejemplo maravilloso de lo que es la oración, ¿no? Dios le pide al profeta que vaya a la montaña para que pueda descubrir la presencia de Dios. Y pasa el terremoto, el viento, ¿no? Los tumultos, y dice: pero Dios no estaba allí. Y en el susurro de una suave brisa, allí descubre el paso de Dios y la vida de Dios. Y para nosotros también es importante. Hoy hay muchos terremotos, hay muchos vientos, muchas cosas que nos agitan y que nos conmueven. Y por ahí ciertamente no pasa nuestro encuentro con Dios, ¿no? En todas estas cosas. Lo que tenemos que buscar, el encuentro de Dios, es en el silencio, en el susurro, en lo suave, en la brisa, ¿no? La necesidad de la oración para poner toda nuestra vida en Dios y para abrir nuestro corazón a lo que Dios nos está pidiendo en estos momentos. Entonces esto me parece que es lo primero, ¿no? El ejemplo de Jesús rezando, solo, en compañía con el Padre. Tiene necesidad de rezar, tiene necesidad de estar en comunión con el Padre, de alimentarse del amor del Padre. Después,
los discípulos que habían ido antes se encuentran con un mar agitado, ¿no? Muchas veces nuestra vida es como esa pequeña barca agitado por las olas. De pronto se aparece Jesús en nuestra vida y hasta nos sorprendemos, nos parece ver un fantasma en medio de tantas cosas. Y Jesús dice hoy al corazón de cada uno de nosotros: tranquilícense, no tengan miedo, soy yo, ahí estoy, yo estoy siempre, nunca voy a dejar de estar con ustedes, ¿no? Esto es un punto de arranque que después cada uno lo hace vida en su oración personal, y durante la semana repetir y reflexionar estas cosas. Tranquilícense, no están solos, yo estoy con ustedes, ¿no? Qué bueno es poder empezar con esta reflexión. Y después, en esta semana hemos celebrado al Santo Cura de Ars, y el Santo Cura de Ars tiene una descripción magnífica de lo que es la oración. Está en la página de la parroquia para que también puedan leerla, y reflexionar y pensar muy lindas reflexiones del Cura de Ars. El Cura de Ars tiene un acontecimiento que vivió, que veía en su capillita a un humilde trabajador que se pasaba horas delante del Santísimo. Entonces, con su curiosidad fue a preguntarle, ¿no?, qué es lo que estaba haciendo o qué es lo que hacía, ¿no? Y allí le dice aquello maravilloso: yo lo miro y él me mira, nada más, ¿no? Fíjense cómo este mirar, este encontrarnos con la mirada, tiene que ver con el Evangelio de hoy y con lo que pasó entre Pedro y Jesús. Dice que en medio de ese terremoto, de esa agitación del mar y de esa violencia, Pedro le pide ir caminando hacia Jesús. Jesús venía caminando sobre el agua y Pedro le pide ir hacia él. Y Jesús le dice: vení, vení. Y Pedro, mientras lo miraba a Jesús, caminaba sobre el agua. Cuando desvía su mirada, y entonces ve la tormenta, las dificultades, las cosas en medio de donde estaba, empezó a tener miedo. Y cuando empieza a tener miedo porque desvió su mirada de Jesús, porque ya no estaba mirando a Jesús, empieza a hundirse. Y allí tiene esa humildad maravillosa de pedirle al Señor que lo socorra y que lo ayude. Y Jesús le tendió la mano y lo salvó. Pequeños puntitos de arranque para que los recemos durante la semana. La oración es mirar a Jesús y dejarnos mirar por Jesús, ¿no? Si yo me dejo mirar por Jesús, reconozco mi debilidad. Pedro caminó sobre las aguas porque Jesús se lo había mandado, se lo había dicho. Solo por sí mismo no podía hacerlo. Por la fe pudo lo que la debilidad humana no hubiera podido. ¿Cómo es posible caminar hacia Jesús y se hunda? Porque cuando empezó a dudar, dejó de mirar a Jesús y dejó de caminar hacia Jesús. Porque la fe es fruto de nuestra apertura a Dios y una confianza absoluta en su palabra, aún en las circunstancias más adversas de la vida. Apliquemos esto concreto a lo que estamos viviendo, a lo que decíamos al principio, ¿no?, a este cansancio que tenemos por la enfermedad, el dolor, el miedo y todo lo demás. Primera cosa es entonces, yo lo miro y él me mira. Segunda cosa, si me dejo mirar por Jesús, acepto mis caídas como un camino para ser más humilde. Pedro, con una actitud valiente, se pone a caminar, pero al mismo tiempo esa actitud está llena de vanidad. Pedro sale de la barca con gran decisión, muy seguro de sí mismo, desafiando a todo y a todos. Jesús lo deja caer en la trampa. Su orgullo necesita estas lecciones para encontrarse con su verdadero yo. No es la última ni la primera vez que le pasará a Pedro esto, y Jesús le va a ir enseñando que lo que hay que trabajar es el orgullo, encontrarse con uno mismo, ¿no? La tercera cosa muy linda es si yo lo miro a Jesús, si me dejo mirar por Jesús, ¿no?
Piensen esto simplemente, ¿no? Récenlo después, ¿no? Dejarme mirar por Jesús. Cuando me dejo mirar por Jesús, es entonces ahí que en ese silencio, en la suave brisa, escucho en mi corazón, ánimo, no tengas miedo, soy yo, estoy acá con vos. La cuarta cosita es, es esto de Pedro y de la enseñanza de Jesús, ¿no? Si me dejo mirar por Jesús, puedo decirle, Jesús, mandame a ir hacia ti caminando sobre el agua. Nadie lo intenta realmente porque nos vamos a hundir, pero como si una descripción de la vida podría ser la barca en el medio de las olas y demás, también podríamos decir que vivir es tan difícil como caminar sobre el agua, ¿no? Pero para eso es necesario lanzarse, es dejar de pensar solo en uno mismo. Si queremos encontrar a Dios es preciso ponerse a caminar, como Pedro. Por eso, y a pesar de todas las deficiencias y las dificultades, pudo llegar a la fe. Camina sobre las aguas como Jesús, pero no por su propio poder. Y esto también es importantísimo, ¿no? No por su propio poder. Pudo hacerlo por la palabra de Jesús, vení. También Jesús nos dice a nosotros, vení, no tengas miedo. Y si tenés la impresión de sucumbir, grita. ¿No? Verás como Jesús nunca falta a la cita. Igual que Pedro encontró a Jesús porque le pidió ayuda al darse cuenta que se hundía, lo encontraremos nosotros también a Jesús, cuando nos estamos hundiendo en nuestros peligros, en nuestras dificultades, en la pandemia. Es tan difícil dejarse hundir en las aguas, es tan fácil, dejarse hundir en las aguas de la mediocridad, perdidos en el medio de todo del anonimato, total, todos hacen lo mismo. La fe del cristiano se demuestra en los momentos de prueba, en los momentos de riesgo, sin la inseguridad de la fe, pues la única seguridad de la fe es correr el riesgo de mirar, de caminar, fiados solo en la palabra de Jesús, sobre las aguas de un mundo que cambia. Finalmente, si me dejo mirar por Jesús, puedo gritar con confianza, Señor, sálvame. Cuando por nuestra debilidad nos hundimos, que el Señor nos tome de la mano y nos reclame una entrega más confiada. Hombre de poca fe, en medio de todas estas pandemias y de todas estas cosas, ¿por qué dudaste? Pedro se hunde y llama a Jesús. ¿Pero para qué lo llama si Pedro sabía nadar? Porque ese hundirse es de otro orden, se le nublan todas sus seguridades y es únicamente Jesús el que puede rehacerlo por dentro. Con Jesús desaparece el peligro. Jesús sube a la barca y desaparece por sí mismo todo lo que causaba peligro. Entendamos la propuesta de Jesús. La búsqueda del triunfo humano no tiene razón de ser. Los discípulos le rinden homenaje a Jesús y reconocen que se han equivocado. Realmente tú eres el Hijo de Dios. Qué bueno que en este tiempo también nosotros podamos volver a leer este Evangelio, imaginarlo, rezar la primera lectura, el susurro. Hay muchas cosas muy lindas para que uno las complete con la vida de cada uno y las aplique a la vida de cada uno. A la Virgen especialmente le vamos a pedir que nos siga acompañando en este tiempo, en este momento, cuando las cosas verdaderamente no son fáciles y pareciera que no van a ser fáciles tan rápidamente. Que Jesús los bendiga y los acompañe siempre. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso,
desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta estos dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes ahora en el sacramento de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y es así, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo que te demos gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesús, tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra y hiciste todas las cosas. Nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Con los ángeles y los santos cantamos con alegría. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre este pan y sobre este vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. En la última cena, Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después tomó el cáliz y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Oh Jesús, sé que estás vivo, sí, vos vivís, yo también estoy vivo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de Jesús, te pedimos por la Iglesia, por el Papa, por los obispos, los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, los consagrados, los fieles laicos, por los matrimonios, por las familias, por nuestra familia. Te pedimos, Padre, que tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, los lleves a la paz y a la alegría del cielo. Que tengas misericordia de nosotros, para que con María, la Virgen Madre de Dios, con San Francisco de Asís, con San José, con el santo cura Brochero, con la Madre Teresa y con todos los santos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestras manos unidas, aunque sea virtualmente, pero en el corazón, para compartir penas y alegrías y fortalecernos y pedirle al Señor la fortaleza para seguir caminando. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reciban la paz de Jesús en su corazón. Ven
Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a rezar nuestra Ave María a la Virgen. Vamos a poner en sus manos, en su corazón, todas las peticiones que hemos proclamado. Quedaron muchas más, seguro que son las que están en el corazón de cada uno. Por todas esas cosas vamos a rezar. Vamos a pedir especialmente a la Virgen que no dejemos de mirar a Jesús, ¿no? Ahí está, que busquemos ese lugar de la cueva, del espacio de nuestro encuentro con Dios para escuchar su suave brisa que nos alimenta el corazón, ¿no? Pero no dejar de mirar a Jesús. Cuando desviamos nuestra mirada, cuando nos olvidamos, cuando no miramos a Jesús, empezamos a hundirnos y hay muchas cosas que provocan esta desesperanza, esta tentación, hundirnos en las cosas que vivimos cada día. Bueno, cuánta fortaleza, cuánta gracia, cuánta ayuda le tenemos que pedir a la Virgen para que esté siempre con nosotros y nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos.
Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, dándole gracias a Dios que nuestro brocherito se ha puesto de pie nuevamente, con este que nos acompaña. Ustedes habrán visto en el fondo la foto de la embarcación, ¿no? con Jesús en la barca, que es el tema de esta misa. Como ves, quería Tomás participar de alguna manera en la misa, entonces pensamos en esto y ahí está presente con su pintada de este dibujo. Con José no hemos llegado todavía pero yo tengo esperanza que en esta semana vamos a lograr que también pinte un dibujito y esté con nosotros el fin de semana. Una cosa, hablando de los chicos, ¿no? ¿Cuánto hay que rezar por los chicos? Por la salud de los chicos, aunque no tengan una enfermedad física hoy, ¿no? Por la enfermedad de la cabeza, ¿no? Sus afectos, sus sentimientos, realmente es muy duro. Recemos y estemos especialmente a este dolor y a este sufrimiento de los chicos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y los acompañe siempre. Junto a ti, María.